Entonces, comenzamos. La linfofluoroscopía cercana al espectro infrarrojo o Near Infrared Lymphatic Imaging es una técnica de imagenología bastante económica, de alta sensibilidad y de alta especificidad, más accesible, digo económica y accesible, y segura, que permite una evaluación de la estructura y función del sistema linfático superficial. Sus usos más frecuentes no se limitan a sistema linfático, sino que también incluyen angiografía oftálmica, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía oncológica, cirugía linfática propiamente, y en linfología clínica e investigación. No sé si Ángela quiera comentar um pouco disto. Quando vocês tiverem alguma dúvida, gente, só me dá um alô ou pelo chat ou mostra a mãozinha aí que a gente interrompe, ok? Ok. Sus primeros usos datan de los 60, de mediados de 1960, y era utilizada principalmente para evaluar la función hepática de la vesícula biliar en particular también. A partir de los 80s y 90s comienza su uso en oftalmología y angiografía. También se utiliza, por ejemplo, para evaluar el gasto cardíaco de los pacientes. Y del año 2000 en adelante, comienza a popularizarse su uso en áreas quirúrgicas donde era necesario o donde es necesario aprender o identificar la perfusión y vascularidad de colgajos de algún tipo de flap, también para evaluar el drenaje metastásico en oncología. Y a partir de 2006, muy poco tiempo después de esto, comienzan pruebas en ratas para evaluar función linfática. Aquí tenemos una imagen en patita de rata de Isao Koshima, y pues viene a partir de entonces a fijar un precedente para diagnóstico y evaluación de poblaciones con afectaciones vasculares periféricas y en particular del linfedema, y comienza a desarrollarse o dar un salto en respecto a supermicrocirugía plástica. Es importante conocer esto porque hay que saber desde dónde viene esta técnica y cuáles son sus alcances. Actualmente, en particular, sus usos en linfología incluyen la evaluación de estructura y función del sistema linfático superficial, principalmente, estudio anatómico linfático, planeación y ejecución de técnicas supermicroquirúrgicas como trasplante de ganglios vascularizados, anastomosis microlinfáticas o linfovenosas, MLBA, flap transfer y técnicas mixtas o grafts de vasos linfáticos vascularizados, y también para evaluar la progresión de la enfermedad clínicamente o como complemento de la evaluación clínica. También últimamente ha funcionado como un predictor para identificar pacientes que después de cáncer de mama tienen alto riesgo de padecer linfedema antes de que presenten sintomatología. Es decir, ya es posible decidir qué pacientes van a ser candidatos a cuidados clásicos después de una mastectomía para evitar el desarrollo del linfedema, y qué pacientes no están afectados en absoluto después de cáncer de mama para pues decidir otro tipo de abordajes a mediano y largo plazo. Esto es muy interesante. Son dos estudios diferentes, uno de Mihara y otro de Yamamoto, en donde se evalúa el linfedema por etapas y al mismo tiempo se evalúan patrones linfáticos de la linfofluoroscopía. Esta imagen es muy típica, creo que muchos la han visto en redes sociales ya en alguna ocasión, y vemos cómo conforme evoluciona el linfedema, los vasos linfáticos sufren un deterioro, sufren esclerosis, sufren una fibrosis de las capas musculares que dejan prácticamente inutilizable esa vía linfática, y queda inutilizable de por vida. No es corregible esa degeneración. Cuando hay etapa cero,
todos sabemos que etapa cero o subclínica del linfedema ocurre cuando hay de por medio radiación y linfonodectomías o linfadenectomías o resección de ganglios linfáticos en cáncer y comienza un proceso inflamatorio intraluminal y también del espacio que rodea a los linfáticos. Pero en etapa cero tenemos vasos linfáticos normales y también es identificable patrones linfáticos lineales, que serían los patrones linfofluoroscópicos que buscaríamos identificar como normales. Después tenemos linfedema en etapa 1, estoy siguiendo la clasificación de la International Society of Lymphology 0, 1, 2 y 3, simplificada. Y a partir de aquí comienza la degeneración. Sabemos que a esta etapa se le llama espontáneamente reversible porque hay un proceso de aumento de volumen relacionado a edema, pero también un proceso de inflamación crónica de bajo grado, lo que va provocando primero una ectasia, una linfangiectasia, que vuelve incompetentes las válvulas propias del sistema linfático, generando reflujo linfático y adicionalmente provocando que cuando hay contracción linfática no haya flujo eficiente. Y justo en este momento es cuando podemos identificar patrones anormales del sistema linfático en este tipo de imagen, splash, donde es posible identificar el trayecto de vasos linfáticos y una explosión de los mismos y un fenómeno conocido como lymphatic rerouting o reenrutamiento linfático, que es cuando se vuelven evidentes las anastomosis que existen entre vasos linfáticos de una o de distintas corrientes linfáticas. Una vez que pasa y progresa el linfedema a etapa 2, le llamamos espontáneamente irreversible y es porque comienza el primer paso de la degeneración irreversible también de los vasos linfáticos. Básicamente, aquí comienza, ya no hay una ectasia, sino una disminución del lumen del vaso linfático y comienza su contracción. Y esto coincide con hallazgos de stardust o polvo de estrellas, que básicamente limitan y vuelven imposible el drenaje linfático fisiológico de los plexos capilares superiores a esos linfáticos regionales o a esas corrientes linfáticas. Quedan habilitados solamente linfáticos profundos, pero los superficiales se deterioran al grado de que pues, ya no hay una regresión y al final, cuando ya tenemos etapa 3 o conocida como elefantiasis linfostática, tenemos ya un proceso de degeneración total y esclerosis total del vaso linfático y coincide con una absorción difusa del contraste del verde indocianina, que es el pigmento utilizado fluorescente en este tipo de fluoroscopía, en la linfofluoroscopía. Stardust podemos identificar pequeños puntos a lo largo de trayectos de corrientes linfáticas y después se vuelven difusos. Va progresando. Algo interesante es que una extremidad puede presentar distintas etapas de deterioro en diferentes tipos de linfedema. Muchos se preguntan si es seguro utilizar este tipo de estudio en pacientes con linfedema por el hecho de que es necesario infiltrar un contraste en el espacio interdigital y se sabe que las inyecciones causan infecciones de la extremidad y empeora el linfedema. ¿Qué tan cierto hay de esto? Hay un documento muy interesante de Arin K. Green que se llama Myths Associated with Lymphedema. Y básicamente el resumen es que no existe un reporte que demuestre que la punción venosa, y hablamos de punción venosa como implantación de catéteres o toma de muestras de sangre, complique o cause infección directamente. También hay evaluaciones donde se incluyen 32,000 linfangiografías, que es un procedimiento aún más agresivo, donde es necesario hacer cortes de piel un poco más extensos, pues no hay reportes de ninguna complicación o proceso infeccioso y las inyecciones de radionúclido de tecnesio 99 durante linfogamografía o linfocentellografía
no tampoco tienen reportado algún dato de infección o empeoramiento del linfedema. El SAPL, que es el Suction Assisted Protein Lipectomy, que es básicamente una especie de lipoaspiración selectiva, requiere hasta 20 incisiones de 1 centímetro. Al contrario de lo que se creería, pues reduce el riesgo de celulitis y no ha sido reportada una alta incidencia ni prevalencia de infecciones por este procedimiento. Y también hay otros estudios prospectivos que no encuentran una correlación fuerte entre inyecciones en el brazo y linfedema desarrollado en pacientes con cáncer de mama. No quiere decir que rápido busquemos hacer inyecciones o procedimientos invasivos o acupuntura en una extremidad con linfedema. Quiere decir que habría que seleccionar cómo realizar un procedimiento estéril en un paciente que no está inmunocomprometido. Entonces, ¿es seguro el uso de linfofluoroscopía en linfedema a pesar de que hay que usar inyecciones? Al parecer, sí. La ciencia dice que sí es seguro este tipo de procedimiento. Acá tenemos, ahora sí, vamos a entrar a la linfofluoroscopía. Estos son todos los dispositivos que hay en el mercado. Hay más, pero son los más populares. El SPY, el Hamamatsu, el PDE o Polydynamic Eye y el FluOptics de FluoBeam. Son formidables, son muy sofisticados, tienen software de análisis de imagen muy complejos, muy completos. No podrían ser sustituidos para algunos procedimientos. Sin embargo, se presume que la linfofluoroscopía es accesible y económica, pero en realidad no es así. Un aparato de esta gama, de esta categoría, tiene un valor de entre 25,000 y 50,000 dólares. Eso en reales deben de ser 50,000 dólares, unos 260,000 reales brasileños. La renta en México de un día de un aparato de esta gama cuesta 1,000 dólares. Realmente no es accesible para su uso en la clínica diaria. Entonces, eso representa un problema significativo para llevar pues, al campo clínico este tipo de tecnología. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Claro, siempre el rico humillando al pobre. Pues no, esto genera una problemática compleja, que primero es el desuso de esta tecnología en la práctica clínica, la poca investigación de esta tecnología en sus diferentes abordajes, enfoques o procedimientos que sea necesario llevarla a cabo, no solamente en linfología, y la poca estandarización de procedimientos. Esto tiene que ver con la variedad de equipos disponibles en el mercado, la accesibilidad y distribución de estos equipos, el precio de renta de estos equipos, el precio de adquisición, donde pues muchos tendríamos que empeñar 1,5 riñones y el desarrollo de técnicas y métodos de uso para este procedimiento. Entonces, lo que yo tenía mucha inquietud para poder llevar este equipo a la práctica porque tiene mucho potencial. Y una vez que algo tiene potencial, no podemos dejar que sea apropiado exclusivamente por casas comerciales, o así es como yo lo veo. Yo creo que es algo que merece ser accesible. Y bueno, ¿cuál es la solución? El desarrollo a bajo costo de tecnología. Quien quiera leer nuestro documento, literalmente está descrito paso a paso, están nombrados todos los elementos que utilizamos y cómo se llevó a cabo nuestro prototipo. Actualmente ya tenemos uno de un poquito más calidad, pero ahí está el presente por si quieren realizarlo. Entonces, ¿bajo qué principios actúa la linfofluoroscopía? Primero, la piel es transluminiscente. A pesar de que el color de la piel nos da un aspecto de que somos opacos, en realidad no. La piel permite el paso de luz a través de ella. Y los vasos linfáticos superficiales son superficiales, es decir, están apenas debajo de la superficie de la epidermis. Entonces, esos son datos a tomar en cuenta. Ahora, sobre el contraste que utilizamos de ICG o verde indocianina,
es un polvo liofilizado, seco, microscópico, y no es un medicamento. Eso es muy importante. Um minuto. Polvo em português é pó, viu, gente? Polvo, ajá. Graças. Que se diluye en solución fisiológica y se infiltra subcutáneo. Es inerte, es decir, no tiene efectos biológicos en el cuerpo, es soluble en agua y no es tóxico. Una vez entrando a torrentes sanguíneo, tarda 3 minutos en metabolizarse y desintegrarse. Se liga a macromoléculas específicas. Básicamente se liga a globulinas, el 80% de la IgG o del verde indocianina se liga a globulinas y el 20% restante a alfa lipoproteínas. Entonces, eso lo vuelve muy selectivo de en dónde se absorbe y dónde se infiltra. Si nosotros colocamos IgG dentro de vasos venosos o arterias, no va a salir de vasos venosos o arterias. Si nosotros colocamos extraluminal o en el intersticio IgG, no va a entrar al sistema circulatorio. Va a ligarse a estas lipoproteínas que se extravasan desde el sistema circulatorio, pero solamente son absorbidas desde el intersticio por sistema linfático. Entonces eso le permite una alta especificidad dependiendo de cómo se utilice y cómo se coloque. También tiene un espectro fluorescente cuando es excitado por haces de luz cercanos al espectro infrarrojo, básicamente láser. En síntesis, es posible visualizar vasos linfáticos superficiales que transporten verde indocianina si se infiltra extravascularmente. Y es posible después excitarlo con un haz de luz apropiado y captar su espectro fluorescente con una cámara especial. ¿Vamos bien por ahí? ¿Hay alguna duda o algo? Tranquilo. ¿Te Okay. ¿Puedo preguntar algo, Ángela? Claro que sí, Paula. Bueno, Luis, gracias. Te consulto lo siguiente. A ver si entiendo. El compuesto se infiltra en el tejido celular subcutáneo, es decir, en la matriz extracelular y luego es reabsorbido por el sistema linfático y así es como se... Ah, ok, perfecto, perfecto. Gracias, pero, Luis. Si esta misma técnica se infiltra dentro de una vena, podremos ver trayecto venoso. Si este mismo elemento se infiltra, por ejemplo, en vena subclavia, que pues inmediatamente después será bombeado a regiones pues distales de la periferia, podríamos ver la perfusión arterial de segmentos del cuerpo. Esta misma técnica se utiliza para observar la viabilidad de colgajos en reconstrucción de cirugía plástica. Es decir, podemos ver si la arteria perforante de donde se obtiene el colgajo irriga suficiente espacio como para seleccionar un colgajo del tamaño que se necesita para reinjertarlo en otro sitio. Es por dar un ejemplo. O si se inyecta este mismo compuesto dentro de un tumor, podremos ver hacia dónde drena ese tumor. ¿De acuerdo? Perfecto, Luis. Eso es. Clarísimo, gracias. Excelente. Entonces, continuamos. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, pues lo único fue básicamente obtener láseres de una fuente de luz que nos diera el espectro que necesitamos para excitar el verde indocianina, que es de 785, 790, 795 nanómetros. Solamente 4 fueron necesarios para nuestra primera prueba. Utilizamos una webcam modificada, una webcam que pueden conseguir en Amazon o en donde quieran, todas funcionan igual, y un filtro óptico de ancho de banda de 832 nanómetros. ¿Qué quiere decir un filtro óptico de ancho de banda de este tipo? Bueno, que este filtro óptico permitirá que a través de él solamente penetre el espectro de fluorescencia del verde indocianina y no otro tipo de espectro electromagnético, permitiendo que la cámara capte ello. Estos espectros de luz son invisibles al ojo humano, sobre todo la fluorescencia, y por eso con una cámara modificada es posible
captarlo. El precio total de nuestro primer modelo fue de $375. Es literalmente menos que una décima parte de uno que producen las casas comerciales. Y aquí está una de las partes más importantes. Todas las cámaras web tienen dentro un filtro infrarrojo. Aquí se ve este cuadro que bloquea el espectro electromagnético infrarrojo de todas las cámaras. La cámara que yo estoy utilizando tiene uno de esos. La cámara del celular tiene uno de esos. La cámara de la computadora tiene uno de esos. Nosotros lo que hacemos es desarmar la cámara, retirar ese filtro para que permita el paso de espectros infrarrojos y lo sustituimos por el filtro de ancho de banda que permite solamente el paso de la fluorescencia del espectro electromagnético de excitación del verde indocianina. ¿Vamos bien por ahí? Sí, tranquilo. Ok. Entonces, hay un registro de la fabricación de uno de estos dispositivos en, en Japón en 2011, me parece, de Fujiwara, y tuvo un costo de $1,500 en 2011. O sea, hace 10 años les costó $1,500 fabricar algo parecido para cirugía oncológica y lo utilizaron en pacientes. Pueden buscar el documento y de hecho, si ustedes leen nuestro paper, por ahí están las referencias. ¿Qué quiere decir esto? Que aún se puede hacer todavía más económico e igualmente efectivo este tipo de dispositivo. Bueno, aquí un resumen de lo que damos. Este es nuestro espectro de luz visible, de campos electromagnéticos visibles, entre 300 y 750, 60, 70, 80, 90, más o menos. Nuestra fuente de luz emite este espectro pico y el rebote fluorescente es de entre 790 y 900 nanómetros, pero la mayor fluorescencia se encuentra alrededor de los 830, 840 nanómetros. Es justo lo que permite pasar nuestro filtro óptico. ¿Y cómo funciona la ICG? Pues todas las moléculas libres se ligan a estos liposomas, lo envuelven y la intensidad del electromagnetismo infrarrojo es lo que va a permitir mayor resolución. Entonces nosotros estábamos jugando a ver cuánto es lo menos que se necesita para hacerlo posible. Claro que actualmente el que estoy utilizando añadimos más láseres y es más sensible que el primero que hicimos. O sea, es un juego entre cantidad de verde indocianina, intensidad de la fuente de luz, lo que se necesita para que haya una fluorescencia óptima. Puede variar de paciente a paciente. Las dosis, por ejemplo, antes se manejaban estandarizadas, 0.1 mililitros de ICG en cada espacio interdigital, de 10 mililitros de solución fisiológica en 15 miligramos de ICG, pero hay estudios que demuestran que es mejor hacer cálculos de miligramos por kilo de peso del paciente para hacer un poco más sensible la visualización. Bueno, básicamente emitimos una fuente de luz hacia la extremidad. Voy a darle play al video. Pum, emitimos fuente de luz. El rebote solamente es eliminado y permite el paso del, pues la fluorescencia. Aquí estamos viendo una extremidad superior, vasos linfáticos del brazo. Ahí podemos apreciar plenamente la corriente bicipital, basílica, las corrientes cubitales anteriores, acá están, y las radiales anteriores. Este es un paciente sano. Se vuelve un poco más complejo al momento de evaluar pacientes reales, o bueno, pacientes con alguna situación linfática, porque a veces no es claro el patrón que se puede apreciar. Y definitivamente, por ejemplo, si nosotros inoculamos ICG en un paciente con una destrucción casi total de vías linfáticas superficiales, pues no hay vías linfáticas superficiales, no se van a regenerar. Y pierde viabilidad ciertas intervenciones. Por ejemplo, algunas intervenciones de drenaje linfático manual no vería la necesidad de hacerlas con la lógica de, bueno, voy a utilizar corrientes alternas. No son visibles, no las hay. Las profundas sí que están,
y pueden aprovecharse esas mismas corrientes linfáticas con el uso de mecanismos que actúen sobre el sistema linfático profundo. Tal es el caso de la contracción muscular y la terapia elastocompresiva apropiada. Acá, por ejemplo, vamos a ver por acá, tenemos otro tipo de mapeos. En un tórax podemos observar los plexos capilares de la línea media del cuerpo, que a estas son bien conocidas y les llaman divisorias o watersheds. Y sí, efectivamente, comparten drenaje hacia axilas, hacia axila de un lado o de otro, pero no hay en todos los casos vasos comunicantes axiloaxilares o axiloinguinales, o es difícil que haya este tipo de variante anatómica. Aquí no se alcanza a apreciar bien, pero se ve un vasito que sube hacia región supraclavicular. La anatomía linfática es muy variable. Hemos hecho más de 50 linfofluoroscopías ya y no hay patrones tan precisos ni tan específicos, lo que me hace pensar que deberíamos de utilizar esto si se quisiese dar un tratamiento manual de alta precisión, que quizá lo vieron con Lilian la presentación anterior. Y aquí vemos una extremidad, corrientes cubitales, corrientes radiales, basílica, la cefálica, que hemos encontrado que en muchísimos pacientes, al menos aquí en México, cuando se presume que la mayoría de veces va a región deltopectoral, en estos casos hemos encontrado que muchísimas más veces va hacia ganglios axilares. Entonces, es muy interesante. Aquí, este es de nuestra linfofluoroscopía con más láseres y este es de la primera que hicimos, donde se puede ver los plexos capilares del dorso del pie y podemos ver las corrientes tibiales anteriores y la safena mayor. Entonces esto se comparten corrientes y aquí vamos a ver otro videito que tengo por ahí. Por ejemplo, aquí se ven vasos que desde el mismo plexo capilar se dividen y algunos van y cruzan hacia una región que teóricamente no deberían de cruzar y luego regresan hacia una región en donde teóricamente deberían de ir perfectamente lineales. Entonces esto es también algo bastante interesante. Y vamos a ver si funciona, porque yo me acabo de colocar aquí ICG, voy a ver si puedo demostrar algún tipo de visualización con la cámara. Aquí la tenemos, es esta. Actualmente tiene una cantidad de láseres mayor. Y voy a cambiar la fuente de visualización, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir pantalla. Okay. Para que me puedan ver completo. Y vamos a seleccionar la pantalla de la cámara. Algo muy bueno de este tipo de producto, o no producto, de este tipo de aparato, es que se puede hacer vía Zoom, no necesitamos software especial. Entonces es bastante sencillo el llevar a cabo este tipo de procedimiento. Aquí yo ya estoy transmitiendo con la cámara, no se ve prácticamente nada. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ok, ahí estamos viendo solamente el espectro captable de la propia pantalla, de mis fuentes de luz, de la ventana, pero no me pueden ver a mí con mucha claridad. Ahora lo que vamos a hacer es encender los láseres. Láser é Aquí, laser, viu, gente? aquí ya tenemos el láser encendido, ¿de acuerdo? Aquí están los frascos de ICG. ¿Se fijan la fluorescencia? Mi mano está manchada de ICG porque me puse en el antebrazo. Esto no es visible de otro modo. Ahí está liofilizado en polvo, no se alcanza a captar igual. Y vamos a ver mi antebrazo. Y ahí están mis vasos linfáticos. ¿Se alcanza a ver bien? Puse solamente Sí. 0.1 mililitro en mi antebrazo y podemos ver el nivel de fluorescencia que ya tiene. Vamos a poder ver todo el trayecto, cómo inicia en radial, sigue radial, sigue radial, sigue radial, sigue radial, sigue radial, se medializa
Y los puntos de mayor hiperluminiscencia, hay posibilidades de que sea un ganglio epitroclear. Aquí se cruza hasta región cubital y llega a medial. Y ahí sigue hacia mis corrientes axilares, bueno, hacia la bicipital. Y vamos a ver si alcanzamos a ver otra. No se alcanza a ver porque colocamos muy poquita, pero vamos a ver si podemos apreciar el flujo. Voy a comenzar a hacer un bombeo muscular, pero que ahí se va a poder apreciar bien después de unos momentitos. Ahí va. ¿Lo notan? Sí, muy claro. Entonces, para mí, ¿cuál es el mecanismo más efectivo de drenaje por las vías que haya disponibles? Pues básicamente la contracción muscular, sin necesidad de tocar al paciente, sin necesidad de darle una sensibilidad de que lo que yo hago es más valioso que lo que él puede hacer por él. O ese es al menos a lo que nos ha llevado un poco nuestra experiencia con este dispositivo. Vamos a volver para acá. Aquí estoy nuevamente y pues no se ve nada, ¿no? O sea, es totalmente invisible al ojo humano y podemos apreciar completamente el trayecto. Seguimos con la presentación. Compartimos pantalla. Ok. Ok. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente con apenas un linfedema muy discreto. El volumen era casi igual. Sí se alcanza a apreciar un poco más de volumen en el brazo izquierdo. Y este es su patrón de linfofluoroscopía. Como podemos apreciar, a diferencia de un patrón lineal, que es un patrón normal, vasos totalmente visibles, longitudinales, se ven sus anastomosis, aquí vemos un patrón como si fuese una explosión. Lymphatic rerouting es este vasito no típico en diagonal hacia otra corriente linfática y a partir de aquí se pierden. Pocos vasos visibles y bueno, es este vaso, es este brazo. Y al momento de mapear, nosotros identificamos que tenía una continuidad, pusimos este contraste en cada espacio interdigital y tenía un solo vaso linfático que iba aún hacia región axilar. Muchas veces se piensa que después de mastectomía ya no hay vías axilares en absoluto, pero también puede haberlas y este es uno de esos casos. Este es otro caso bastante interesante de un patrón de absorción múltiple. De esta paciente hicimos un case report que va a ser publicado próximamente junto con una revisión de literatura porque particularmente esta es una paciente con linfoma que no le quitaron ganglios, no recibió radioterapia, solamente quimioterapia, pero tuvo infecciones recurrentes en el catéter puerto subclavio. Al haber infecciones recurrentes en el catéter puerto subclavio, sin evidencia de trombosis, comenzó a edematizarse su brazo, pero un año después de esas infecciones, cuando ya no estaba yendo a tratamiento a oncología. Entonces hicimos una linfofluoroscopía bilateral. Aquí podemos ver sus patrones lineales normales totalmente. Y aquí podemos ver cómo hay un patrón de absorción mixto. Lymphatic rerouting y pocos vasos visibles en la región más proximal. Un patrón de splash, una explosión. Y aquí en la región medial, justo por aquí, un patrón de Stardust comienza. Es decir, la degeneración de su sistema linfático está más avanzada en esta región, aún sin haber tenido disección axilar, sin radioterapia y como antecedente una lesión subclavia por infección repetitiva, retirada de catéter y reimplantación de catéter. Entonces, hay casos documentados, este es básicamente el linfedema secundario a una agresión venosa y la degeneración del sistema linfático está evidenciada ahí. Seguimos por acá y bueno, aquí tenemos un caso de un paciente que después de su tratamiento, pues ya no son visibles vasos linfáticos, se ve difuso,
Toda su piernita se ve en patrón difuso. Aquí se ve un poco, 1 y Stardust. ¿Podemos observar? Esta linfofluoroscopía la hicimos con el paciente en este estado, porque es más que obvio que aquí no íbamos a obtener ningún dato relevante. Queríamos verificar si después de haber reducido esa cantidad de volumen había vasos viables, pero no había vasos viables, al menos superficialmente. ¿Por dónde evacuó todo esto? Por vías linfáticas profundas y por vía venosa. ¿Qué fue lo más valioso en el abordaje terapéutico de este paciente? La terapia compresiva y el ejercicio terapéutico. Aquí podemos ver, lo hicimos en los dos, y en los dos pies había patrón Stardust y difuso. Ok, siguiente. ¿Qué conclusiones podemos obtener de esta experiencia, del desarrollar? Los invito a que desarrollen sus aparatos de bajo costo. ¿Hacia dónde podríamos orientar la investigación? A popularizar su uso clínico, a desarrollo de accesibilidad y a abatimiento de costos, tanto de renta como de uso. Nosotros ya comenzamos a ver la posibilidad de utilizarlo en colgajos microquirúrgicos en el hospital militar, por ejemplo, donde no hay este tipo de tecnología. También algoritmos diagnósticos y terapéuticos complementados por imagen de una mayor sensibilidad, una precisión diagnóstica mayor, abatimiento de costos quirúrgicos en caso de que sea necesario para cirugía, evaluación de la función linfática a lo largo de la vida del paciente también, no solo como procedimiento inicial, sino como procedimiento de diagnóstico diferencial, también como terapéutica experimental y selección de intervenciones terapéuticas pre-linfadenectomía y post-linfadenectomía, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí llegamos y quedo a sus órdenes para dudas y comentarios. Bueno, excelente charla e seguramente teremos algumas perguntas. Eu achei excelente, né? Já tem algumas pessoas levantando a mão para fazer alguns comentários. E eu vou falar em português, Montoya. Se você não me entende, diga alguma coisa e aí voltamos para o espanhol também, né? De acordo. Tá? Eu, antes de passar a palavra aos colegas que levantaram a mão, você tem alguma experiência com os linfedemas primários? ¿A mí? Sí. Ah, sí, 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 muchísimos. Sí, en el último paciente se trata de un caso de linfedema primario. Entonces, no sabemos si el patrón que pudimos captar, por ejemplo, haya sido resultado de los años de evolución del linfedema o haya tenido ese patrón inicialmente. Aquí lo interesante es poder hacer este estudio en niños, que ya hay algunos reportes de casos sobre cómo se podría utilizar en niños, pero habría que ver costo-beneficio de ello. Pero sí sería muy bueno, por ejemplo, para poder hacer un diagnóstico mucho más preciso de síndromes Klippel-Trenaunay o síndromes vasculares complejos, en donde a veces hay alteraciones linfáticas y a veces no. O a veces se va desarrollando sobre la marcha del tiempo. Y las decisiones terapéuticas, tanto de fisioterapia como quirúrgicas, serían mucho más precisas. Eu tenho uma pergunta clave, eu tenho uma pergunta chave que eu acho que muita gente deve estar se perguntando agora, que creio que muita gente se pergunta ahorita, é: ¿vamos continuar a hacer drenaje linfático manual? Creo que es valioso, pero la pregunta no es si debo hacer drenaje linfático manual o no debo hacer drenaje linfático manual, sino cuándo es lógico si hacerlo, claro. Cuándo es útil hacerlo realmente. Por ejemplo, para mí, linfedema en etapa 2 en adelante, yo ya no hago el drenaje linfático manual. Yo. A menos que mi paciente tenga dolor, tenga alguna sensación de pesadez, tenga alguna incomodidad que no le permite participar mejor del tratamiento activo.
Y por ejemplo, yo ya no lo haría si no sé si tiene vías linfáticas disponibles. Claro. Pero, por ejemplo, una ámpula de ICG aquí en México cuesta 2,000, 2,500 pesos. Esto me rinde $100, $120 más o menos. $120. Esto me rinde a mí como para 4 pacientes. 5 de brazo o unos 3 de pierna. ¿Vale la pena este gasto para yo solo saber si tiene una vía linfática cuando ya es linfedema etapa 3 o 2? O sea, ¿cuál es el costo-beneficio de la intervención? Solamente, a mí me serviría sobre todo como procedimiento de diagnóstico, procedimiento de pronóstico y de decisión de tratamientos prioritarios por el momento. Porque, por ejemplo, que yo pueda ver aquí en vivo que se mueve el ICG a través del vaso linfático en mí, que soy un paciente, bueno, soy un sujeto sano, eso no me dice si es clínicamente relevante y estadísticamente significativo la cantidad de ICG que drena. Claro. Yo puedo evaluar solo función linfática de manera muy específica, pero no utilidad terapéutica de una intervención con esto por el momento. Pero ¿ya lo metiste para los linfedemas de cabeza y cuello? aún no, porque me da miedo que el paciente quede con una mancha verde en su cara y que luego se exponga al sol y se angustie porque no cambia. Pero es muy viable. Yo creo que sí se puede utilizar. Hay un doctor que se llama Erez Dayan, que es cirujano plástico en Estados Unidos, y él está evaluando, por ejemplo, en procedimientos de cirugía plástica o procedimientos de medicina estética clásicos, como los fillers, ciertos fillers, tapan el drenaje linfático o dificultan el drenaje linfático, ¿no? O sea, es otro tipo de área, pero es una exploración que se puede hacer con este tipo de equipo. No lo he utilizado en linfedema de cabeza y cuello. Si de por sí es difícil que un paciente con linfedema de brazo acepte el procedimiento, claro, ahora uno de cabeza y cuello es más difícil. Mi intención actual es tomar imágenes, tomar imágenes, tomar imágenes de todas regiones anatómicas, de diferentes sujetos, de diferentes edades, y poder hacer un compendio ilustrado de imagen por linfofluoroscopía. Pero todavía falta hacer eso mismo en patológico. claro. Y es muy grande, muy variable. Es un campo muy bueno de explorar. Tem uma pergunta do Rogério. Rogério? Olá a todos, boa noite. Buenas noches, Luis Montoya. Mucho gusto conocerte. Felicitaciones por tu trabajo. Estoy aquí muy contento. Así, estoy espantado de tanta cosa nueva de tecnología. Yo tengo unas preguntas. Sí, tu equipo tiene limitaciones cerca de cuando comparado a los equipos muy caros. ¿Qué limitaciones hay en él? Pienso que las limitaciones vienen respecto principalmente del software, porque Sí, los equipos de mayor calidad tienen mecanismos de interpretación de imagen integrados a sus dispositivos que permiten mapear en automático el sistema sí, linfático, permiten una selección de colores, una selección de contrastes, anulación de otros, son multifiltros, son más complejos. Eso en cirugía puede resultar muy útil, pero en la clínica diaria no necesariamente sería algo indispensable. Los equipos de mayor sofisticación, incluso cuando se trata de verificar perfusión del tejido, permiten ver por secciones que el software colorea de distintos colores cuál sí, es la que perfecto. tiene mayor perfusión, perfusión intermedia, menor perfusión, pero eso es relevante dentro de un quirófano. Pero Sí, para empezar, no todos los pacientes son candidatos a este tipo de procedimientos, no todos los médicos hacen ese tipo de procedimientos.
pero yo creo que la linfofluoroscopía va a ser al linfólogo o al cirujano vascular o al médico lo que es, por ejemplo, el ultrasonido diagnóstico para un traumatólogo o un fisioterapeuta. Entonces, Sí. es lo análogo. En la clínica diaria compite muy bien contra esos equipos, pero en clínica avanzada, quizá dentro de quirófano, se queda muy corto por la capacidad del software. Aquí no estamos, por ejemplo, voy a volver a compartir pantalla, no estamos haciendo una, aquí, en esta imagen, por ejemplo. Aquí puedes observar seccionado, ¿te fijas? Sí. Se ven cuadros. Eso se tiene que hacer manualmente. Yo puedo grabar el video y puedo ver el recorrido, pero si yo quiero sacar la fotografía, tengo que sacar cada cuadro e integrarlo en una sola toma. Entonces es una limitación práctica que Sí. probablemente no sea algo tan accesible para todos de realizar, pero tampoco es indispensable de sacar la fotografía para dársela al paciente y vea, ¿no? Esto sirve como para decisiones diagnósticas, pronósticas y clínicas un poco más prácticas. Sí, 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 gracias. Y una pregunta más. En tu equipo hay un láser de infrarrojo, ¿no? Ujú. Sí. ¿Qué equipo es eso? ¿Es un emisor muy potente No, o es un diodo de sencillo? ciento, el primer equipo que hicimos eran 4 diodos Cuatro láser, diodos. ajá, de 50 miliwatts cada uno. Ah, sencillo, Ajá. entonces. Actualmente el que estamos utilizando son 2, 4, 6, 8 diodos de 100 miliwatts cada uno. Sí. Y la imagen es mejor, sí. La imagen es mejor porque permite mayor penetración del espectro electromagnético y excita mejor el verde indocianina. Y se ve un poco mejor. Entonces Perfecto. me permite separar el dispositivo, tener una toma más amplia sin comprometer la Sí. penetración. Antes yo tenía que ir muy cerca para poder ver. Ahora ya puedo hacerlo de más distancia. Sí, perfecto, gracias. ¿Y cuándo vienes al Brasil? Cuando me lleven, con mucho gusto voy. Gracias, gracias. Mucho gusto. Un gusto. Lília, Muchas gracias. alguma observação? Lília? Olá, olá a todos. Hi, Luis. Mucho gusto verte. Un gusto, Lilian. Entonces, yo invité a Luis hace un año, creo. ¿Sí? Sí, hace un año. No sé, creo Poco que más dos de un años. año. Sí, creo que dos. ¿Y vas a venir? Sí, Eh, Voy a hablar em português, então, agora. Para mim, o que é mais importante na pergunta, assim, que eu queria perguntar, não é quando fazer, né? Qual que é a importância do verde de indocianina? Não seria quando fazer a drenagem, se é importante ou se não é, mas como fazer. As informações que ela me traz hoje, pelo menos na minha prática, é como que eu devo realizar essa drenagem, né? E a Universidade de Macquarie, na Austrália, e na Clínica de Cleveland, nos Estados Unidos. E aí, a semana passada, eu já tive uma outra resposta da Sociedade Britânica de Linfologia, por exemplo, demonstrando que com 2.000 exames, onde eles realizavam as estimulações na fossa supraclavicular, que não respondeu em nada, não teve mudança nenhuma a respeito da drenagem, né? Na captação dessa linfa. Então, para mim, o importante não seria quando, nem onde, mas como fazer. É essa informação que seria mais importante para mim e que eu acho que a gente tem que investigar mais, assim. E quando a gente fala de prevenção, né, já tem vários estudos falando, eu posso prevenir, mas o verde de indocianina me dá uma noção, mesmo quando eu não tenho sinais aparentes de danos nos vasos linfáticos, né? Às vezes eu não consigo visualizar nenhum,
embora eu não tenha um edema aparente, e aí eu consigo visualizar, e aí vai me dar dados para como eu vou abordar esse paciente, né? Aí voltamos àquela mesma questão, eu faço drenagem, por exemplo, eu coloco uma meia compressiva, ou eu coloco uma braçadeira, porque a gente já tem estudos falando que não, mas aí vem agora os estudos com verde-indocianina questionando isso, né? Se seria possível ou não. Até porque se eu dreno, se eu faço ali uma mobilização naquela área, eu melhoro essa matriz extracelular ali, a MEC, prevenindo as fibroses. Quando vocês perguntaram dos linfedemas de cabeça e pescoço, eu ri muito com o Luiz, né, da carita verde ali. Já tem muitos estudos, eu estou devendo os artigos, mas eu vou mandar, prometo, amanhã. Então, já tem estudos falando isso. E uma outra observação só, que eu queria até saber do Luiz, ele falou da quantidade, né, do corante injetado, e nessa semana a gente teve um simpósio de microcirurgia em Chicago, falando de breast, foi o Breast Symposium, onde eles falaram não só da quantidade de verde de indocianina injetado, mas dos sítios, né, dos locais. Então, hoje os cirurgiões, foi o Takumi Yamamoto, o Dr. Isao Koshima, o Dr. Jaume Mazia, né, falando que eles estão aplicando em vários locais, em vez de colocar só, né, no tradicional, né, Luiz? Por exemplo, nos espaços interdigitais, eles falam, quanto mais locais eu conseguir aplicar o verde-indocianina, mais respostas eu vou ter. Claro. Isso. O que você acha? Eso es interesante, pero a ellos les interesa eso porque ellos quieren verificar qué vaso van a utilizar para cirugía. Para un fisioterapeuta, saber si tiene más vasos proximales y agredir más al paciente en consulta a un precio alto para tomar la misma decisión terapéutica, no lo veo tan necesario. Por ejemplo, para hacer el mapeo que yo hice en tórax, yo no puse un punto, yo puse punto, 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 punto y se visualiza una cantidad mayor de vasos. Cuando se coloca el ICG en la región más distal, podemos observar los vasos colectores que inician en esta región, nada más. Pero si colocamos en región medial del antebrazo, podremos ver esos mismos vasos y los que son tributarios de esas mismas corrientes en una región más proximal, porque sabemos que hay colectores y vasos que no inician desde la mano, sino que inician desde el tercio medial, distal o más proximal y se unen a esas corrientes linfáticas más largas. Y puede haber comunicaciones y puede haber anastomosis, o sea, pueden ser más tortuosos o menos. Y es muy interesante, pero para, por ejemplo, decidir si hacer drenaje linfático manual o no, un procedimiento tan pues agresivo, un poco invasivo, molesto para el paciente, no lo vería indispensable. Algo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, ellos suelen diluir el ICG en solución fisiológica. Nosotros estamos utilizando lidocaína. Es un analgésico. Es indoloro cómo lo estamos haciendo. Quizá comprometemos un poco la visualización, pero es indoloro como lo estamos logrando hacer. Entonces, son opciones y lo importante de esto es proponer nuevas posibilidades para hacer nuevas intervenciones y obtener información que sea útil tanto para lo práctico como para lo que es potencialmente investigable. Montoya, você acredita que, baseado nas informações obtidas com a linfofluoroscopia, que deve-se mudar a forma de fazer a drenagem linfática manual? Ou seja, eu acredito que muitas pessoas fazem o que se chama drenagem, mas na realidade não é uma drenagem. Uhum. É justamente esse o tema do nosso próximo webinar, que colocamos como drenagem linfática manual ou terapia manual, né?
Porque o que eu tenho observado, eu faço pesquisas, investigações com a ultrassonografia, né? E o que se observa no linfedema antes do tratamento é uma coisa, inclusive em relação à mobilidade dos tecidos, e o que se observa depois do tratamento é outro. Bom, isso é uma coisa, mas a minha pergunta é: você acredita que, primeiro, a gente deve mudar a forma de se fazer drenagem, porque as supostas anastomoses axiloaxilares, inguinais, axiloinguinales, existem realmente, né? Claro, no son variantes anatómicas muy raras realmente. No se trata de que cambien o no la forma de hacer drenaje linfático manual. La verdad, para mí, el drenaje linfático manual es más un ritual que una práctica terapéutica. Y de muchos métodos. Creo que mucho hay de narrativa. Si cambia o no cambia, no sé si eso tenga un efecto terapéutico significativo. Si cambia, se tiene que estudiar. Si no cambia, está muy mal estudiado de cualquier forma. Entonces, de cualquier forma, sí. Entonces, creo que yo no pondría mi atención en la discusión de cómo se hace el drenaje linfático manual. Ni siquiera pondría mi atención en cuál es el método más efectivo o cuál es la técnica más efectiva. Yo pondría mi atención es qué está haciendo el paciente para él mismo. ¿Cómo está teniendo el estilo de vida el paciente? El paciente qué sabe de su enfermedad para llevarla el resto de su vida con ella. Pensar solamente, creo, en la técnica del drenaje linfático manual es poner nuestra atención más en el ego del profesional que pensamos que podemos hacer todo para ser más efectivo. Cuando el paciente, bien educado, con las herramientas necesarias, puede hacer más que si fuera todos los días a drenaje linfático manual. Sí, claro. Entonces, el foco de atención, mi sugerencia, o más bien mi conclusión con toda esta experiencia de la linfofluoroscopía es poner el valor terapéutico en lo que sí está aún más documentado con alta calidad y que no mete en discusiones a los profesionales, que no segrega por escuelas, que no segrega por métodos y técnicas que parecen ya después sectas. Ejercicio, terapia compresiva, movimiento autónomo, educación, control del peso, estilo de vida, alimentación. Hacia allá me orienta todo esto. ¿Quiere decir que no haga drenaje linfático manual? No, quiere decir que tiene un papel en algunos sujetos, en algún momento, para alguna circunstancia, pero que no es lo que mayor valor terapéutico puede tener si pensamos en el paciente como un sujeto que tiene una esfera social, una esfera psicológica, más allá de su esfera biológica. Claro.